explicar cuál es la postura idónea para poder hacer un chip. Vamos a partir de la base del palo. ¿Cómo se coloca? El palo se coloca en esta postura. Hay mucha gente que lo coloca en esta postura y ya ha fallado el golpe, ya está pensando en que la va a dar hacia arriba, o sea que el palo tiene que estar así. La bola se coloca entre el medio y la pierna, derecha. El brazo izquierdo y el palo se pone en línea y la cabeza y el peso, la cabeza adelante y el peso en la pierna izquierda. Subo, no muñequeo, sigo manteniendo el peso en la izquierda, subo y de giro. Giro, pego y de giro. Entonces repetimos. El palo se coloca entre el medio y la pierna derecha, brazo izquierdo y palo en línea, el peso en la izquierda, la cabeza adelante, ahí, ahora subo y giro. Mucha gente se pone así, así, y pone el peso en la pierna derecha, se pone detrás de la bola y la quiere levantar. Y lo único que consigue es darle detrás. Y así la falla. O sea que el golpe siempre es bola atrás, peso adelante, cabeza adelante y de giro. Y le pego hacia abajo.